Hola de nuevo y bienvenidos a un episodio más de Perlas en Medicina de Emergencias. Soy Alejandro Moya, médico especialista en Medicina de Emergencias y hoy estaré con ustedes acompañándolos durante esta nueva entrega. Los médicos de emergencias con frecuencia evaluamos a pacientes con dolor torácico. Muchas veces, la mayoría de los médicos que nos enfrentamos a este tipo de pacientes hacemos un escrutinio de los factores de riesgo tradicionales para arteriopatía coronaria con el fin de ayudarnos en la evaluación. También es importante que estemos al tanto de que existen otros factores de riesgo que son considerados no tradicionales y que pueden impactar sobre la evaluación de pacientes con dolor torácico agudo. La incapacidad de los clínicos para considerar estos factores de riesgo no tradicionales puede llevarlos a concluir de forma inapropiada que un paciente tiene un bajo riesgo de síndrome coronario agudo cuando en realidad estos factores le agregan la probabilidad de un alto riesgo. Durante esta nueva entrega hablaremos acerca de estos factores de riesgo e intentaremos incorporarlos en la evaluación del paciente con dolor torácico agudo para su estratificación de riesgo. De nuevo, sean todos bienvenidos a Perlas en Medicina de Emergencias. Uno de los factores de riesgo cardiovascular no tradicional más importante es la nefropatía crónica. De hecho, la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte entre los pacientes con nefropatía crónica. Se ha demostrado que esta nefropatía crónica es un factor de riesgo independiente para enfermedad arterial coronaria. Incluso existe un índice de 40-50% de arteriopatía coronaria en los angiogramas de pacientes con enfermedad renal en etapa terminal de inicio reciente. Incluso se ha descrito que con una afección renal leve hay un mayor riesgo de arteriopatía coronaria y síndrome coronario agudo. Los pacientes con nefropatía crónica en etapa 4 tienen una impresionante mortalidad a los 5 años de casi un 50%. De hecho, incluso en pacientes con nefropatía clínica en etapa 2, la mortalidad a 5 años ronda el 20%, es decir, uno de cada 5 pacientes. Los pacientes con cualquier grado de disfunción renal deben considerarse con un mayor riesgo de arteriopatía coronaria y por lo tanto este factor de riesgo debe de ser incluido durante el escrutinio de todos los demás factores de riesgo en el abordaje del paciente con dolor torácico. El segundo factor de riesgo no tradicional es la radioterapia de tórax. La radioterapia de tórax ha demostrado ser un factor de riesgo para el desarrollo de arteriopatía coronaria. De hecho, la radioterapia al tórax es un coadyuvante frecuente de la quimioterapia, sobre todo en linfomas seleccionados o en cáncer de mama. Los factores de riesgo para el desarrollo de arteriopatía coronaria inducida por radiación incluyen la dosis de radiación que el paciente haya recibido, la menor edad del paciente al momento de la exposición, es decir, mientras más joven estaba, mayor riesgo de desarrollar arteriopatía coronaria inducida por radiación, y además, si este paciente tiene factores de riesgo cardíaco tradicionales adicionales, esto incrementa el riesgo de manera significativa. Existe un metaanálisis de pacientes con estudios tempranos de radioterapia coadyuvante para cáncer mamario que demostró un aumento del 27% de la mortalidad por cardiopatía. Debe llamarse la atención en el hecho de que las técnicas de radiación han cambiado de forma sustancial desde que se realizaron estos estudios en los años 90 y principios del siglo XXI, en donde pues probablemente con la radioterapia moderna se confiera un menor riesgo. En la mayoría de los casos, la arteriopatía coronaria no se desarrolla hasta 5 a 10 años después de la exposición. Muchos pacientes incluso pueden olvidar informar al médico tratante acerca de que recibieron algún tipo de tratamiento con radioterapia. Por lo tanto, es importante para el médico de emergencias preguntar acerca de si este paciente ha recibido o no en algún momento radioterapia de tórax, sobre todo si este paciente tiene antecedentes de cáncer de mama o de linfoma. El lupus eritematoso sistémico es el tercer factor de riesgo cardiovascular no tradicional que vamos a tocar el día de hoy. El lupus eritematoso sistémico es un trastorno que implica inflamación crónica de múltiples sistemas orgánicos que suelen incluir también al sistema cardiovascular. Está bien establecido que los pacientes con lupus eritematoso sistémico tienen un mayor riesgo de infarto agudo al miocardio. Este riesgo es particularmente elevado en mujeres jóvenes con lupus ya diagnosticado. Un estudio usando controles de edad correspondiente demostró un aumento de 50 veces en el índice de riesgo para infarto agudo de miocardio en mujeres con lupus que se encontraban entre los 35 y los 44 años de edad.
A partir de estudios en necropsias, también se sabe que los pacientes con lupus eritematoso sistémico tienen un mayor índice de aterosclerosis en comparación con la población general. El tratamiento frecuente para el lupus eritematoso sistémico, que es precisamente el uso crónico de esteroides, también se ha relacionado con mayores índices de infarto agudo del miocardio, sobre todo en esta población, y que es totalmente dosis dependiente, es decir, a mayor cantidad de dosis de esteroides, mayor riesgo cardiovascular. Por eso, los médicos en emergencias tenemos que tener una sospecha elevada de síndrome coronario agudo en pacientes con lupus eritematoso sistémico, sobre todo si son mujeres y se encuentran entre los 35 y los 44 años de edad. La artritis reumatoide es el cuarto factor de riesgo cardiovascular no tradicional que tocaremos el día de hoy. Las enfermedades articulares inflamatorias, en especial la artritis reumatoide, se relaciona con un riesgo sustancialmente elevado de arteriopatía coronaria. Los pacientes con este tipo de enfermedad articular inflamatoria tienen un mayor riesgo de muerte prematura en comparación con la población general, y la mayoría de este riesgo puede atribuirse a coronariopatía. Un estudio holandés basado en una población que portaba la enfermedad encontró que el desarrollo de arteriopatía coronaria en pacientes con artritis reumatoide fue similar al de pacientes con diabetes mellitus, y posteriormente un metaanálisis demostró que pacientes con artritis reumatoide tenían un riesgo relativo de 1.48 para desarrollar arteriopatía coronaria en comparación con pacientes sin artritis reumatoide. Debe tenerse un cuidado muy especial cuando se evalúe a pacientes con artritis reumatoide u otras enfermedades inflamatorias articulares que se presenten con dolor torácico agudo, ya que estos individuos tienen un mayor riesgo de presentar coronariopatía, y este riesgo es muy similar al de los pacientes con diabetes mellitus. Otro factor de riesgo no tradicional es el tratamiento con corticosteroides. El tratamiento con corticosteroides a largo plazo se utiliza para el manejo de varios trastornos que incluyen, por ejemplo, trasplantes de órganos, enfermedades inflamatorias intestinales, lupus eritematoso sistémico y otras colagenopatías, así como también la artritis reumatoide. Muchos de estos trastornos aumentan de forma independiente el riesgo del paciente de desarrollar arteriopatía coronaria. Sin embargo, los corticosteroides por sí solos también elevan este riesgo. El uso de corticosteroides a largo plazo se relaciona con cambios metabólicos y hemodinámicos que incluyen hiperlipidemia, resistencia a la insulina, aumento de peso y obesidad central. Un gran estudio de casos encontró en una cohorte un riesgo relativo de infarto del miocardio de 1.42 para pacientes que tomaban corticosteroides orales a largo plazo en comparación con quienes no lo hacían. Los corticosteroides a largo plazo deben considerarse un factor de riesgo para arteriopatía coronaria debido a sus efectos secundarios y a la enfermedad subyacente para la cual se prescribieron. Finalmente, para concluir, el último factor de riesgo cardiovascular no tradicional del cual hablaremos el día de hoy es el virus de la inmunodeficiencia humana. Los pacientes infectados con virus de inmunodeficiencia humana han mostrado tener un mayor riesgo de arteriopatía coronaria y síndrome coronario agudo, cuya etiología probablemente sea multifactorial. La replicación del VIH, al parecer, aumenta directamente el riesgo de arteriopatía coronaria. Por otro lado, el uso de tratamiento antirretroviral se relaciona con hiperlipidemia, disminución del HDL y resistencia a la insulina. Varios estudios han mostrado un mayor índice de infarto al miocardio, específicamente bajo el tratamiento con inhibidores de la proteasa. Sin embargo, a la fecha, la evidencia es controversial. Sin embargo, a pesar de que existen datos contradictorios, los pacientes con VIH y SIDA probablemente tienen un mayor riesgo de arteriopatía coronaria y por ende de síndrome coronario agudo. Para llevarse a casa es importante recordar que los pacientes con cualquier grado de nefropatía terminal deben de considerarse con mayor riesgo de arteriopatía coronaria. El lupus eritematoso sistémico confiere un incremento de hasta 50 veces en el índice de infarto agudo del miocardio, sobre todo en pacientes mujeres de entre los 35 y los 44 años de edad. Los pacientes con enfermedades articulares inflamatorias tienen un riesgo de arteriopatía coronaria similar al de los pacientes con diabetes mellitus. Por otro lado, el uso de corticosteroides a largo plazo causa hiperlipidemia, resistencia a la insulina, aumento de peso y obesidad central, y debe de ser considerado un factor de riesgo para coronariopatía. Los pacientes con VIH pueden tener mayor riesgo de arteriopatía coronaria y síndrome coronario agudo.
De nuevo, muchas gracias por acompañarme en Perlas en Medicina de Emergencias y los invito a visitar nuestra página www.resuscitation.com para más educación acerca de la medicina de emergencias y nuevas perlas gratuitas cada semana. Nos vemos pronto, hasta la próxima.